yo creo que más de alguno ha escuchado acerca de la supuesta relación que tiene el intestino con las emociones y con el cerebro. Se habla de este eje intestino-cerebro, de cómo hay neurotransmisores similares en el tracto digestivo, tanto entre medio de los órganos como en el intestino, como los hay en el cerebro, y que habría unas relaciones entre lo que se conocía como flora intestinal y las emociones. Y para hablar sobre aquello, estamos con la doctora Claudia Barrera, quien es psiquiatra de adultos y directora médico del Grupo CETEP. ¿Cómo está, prima? Muy bien, primo. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias a ti por venir. Tenemos que aclarar que no sabemos si somos primos, nos encontramos acá. Es un misterio. Uno nunca sabe lo que el papá hizo cuando fue a comprar cigarro, así que capaz que seamos primos. Pero hablemos sobre esto, porque redes sociales prende mucho con el tema de supuestas relaciones entre intestino-cerebro, intestino-emociones, intestino-salud mental, pero también da paso a varios mitos. ¿Qué nos podrías contar sobre aquello? Sí, mira, primero que el nombre de segundo cerebro efectivamente ya viene desde algunos años, porque durante los últimos 5 o 10 años se ha investigado mucho esta área y efectivamente se ha descubierto que en nuestro intestino hay más de 100 millones de neuronas. Por eso se habla del segundo cerebro. Es el órgano que tiene más neuronas después del cerebro. Y además viven, efectivamente, tal como decías tú, más de 100 billones de microorganismos, que es lo que se llama microbiota. Y estos microorganismos estimulan a las células del intestino para que secreten sustancias como la serotonina o la dopamina, que son sustancias que antes se pensaba que solamente existían en el cerebro y que efectivamente regulan nuestro ánimo, nuestras emociones. Y por eso nuestras emociones son tan sensibles a lo que pasa en nuestra guatita y viceversa. De hecho, en los últimos 5 años se han publicado más de 100 metaanálisis que muestran que justamente la microbiota intestinal, las bacterias que viven en nuestro intestino, se asocian con cuadros de depresión, ansiedad, trastorno bipolar, incluso autismo y trastorno de déficit atencional, que antes se pensaban que eran como muy biológicos. Entonces, esa relación entre lo que pasa en nuestro intestino y el cerebro, y específicamente nuestras emociones, cada vez tiene más evidencia científica. Ahí quiero al tiro como derribar un supuesto mito, no sé si es mito, pero es una duda que tiene que ver con que, por ejemplo, la serotonina sí sabemos que está en el cerebro, se relaciona a felicidad, a bienestar emocional, y esta también la podemos encontrar en el sistema gastrointestinal secretada por estas neuronas que tenemos, por ejemplo, en el intestino. Pero el hecho de que secreten la misma sustancia, ¿quiere decir de que están relacionadas o es solamente que es la misma sustancia con distinto efecto en distintas partes del cuerpo? Sí, o sea, efectivamente la serotonina no solamente funciona a nivel cerebral, funciona a nivel de todo nuestro cuerpo, pero el hecho de que la secreten efectivamente aumenta el nivel de serotonina en todo nuestro cuerpo, con los efectos beneficiosos que tiene la serotonina o eventualmente la dopamina en todo nuestro cuerpo. Y además que no es solamente el mecanismo a través del cual nuestra microbiota mejoraría nuestra salud mental, sino que también, por ejemplo, a través de la disminución de la inflamación crónica. Otro mecanismo por el que nuestro intestino y nuestro cerebro está muy relacionado es porque también en nuestro intestino está la mayor cantidad de células que tienen que ver con nuestra inmunidad, que regulan de alguna manera la inflamación o la no inflamación de nuestro cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo se inflama, nuestro cerebro se inflama y también aparecen síntomas de salud mental. Entonces, no solamente el tema de la serotonina, que eventualmente uno podría decir, claro, pero la serotonina se secreta solamente en el intestino y no necesariamente podemos probar que llegue al cerebro, pero también hay otras vías como la de la inflamación, que en la medida de que nuestra microbiota está sana y nosotros comemos cosas que le gustan a la microbiota, también disminuye nuestro nivel de inflamación y eso hace también que nuestro ánimo esté mucho mejor y disminuyan nuestros niveles de ansiedad. Ya, y tratando de ahondar justamente en eso último que decías, ¿cuál es o qué es lo que nos muestra la evidencia con mayor contundencia de cuáles serían las relaciones entre la alimentación y el bienestar emocional, pensando que estamos pasando por esta vía de intestino, cerebro, regulaciones de salud mental mediante lo que ocurre en nuestro sistema gastrointestinal?
Mira, la evidencia es como bien contundente. Durante los últimos 5 años se ha publicado mucho, mucho, mucho de esto. Por ejemplo, hay un metaanálisis muy amplio que se publicó en el JAMA de Psychiatry, que es como una revista muy reconocida a nivel internacional, que identificó que tanto la depresión, la ansiedad y el trastorno bipolar tienen un patrón de alteración común de la microbiota. Específicamente, la depresión y la ansiedad tienen un aumento de la microbiota, o sea, de las bacterias intestinales que fomentan la inflamación, que es lo que comentábamos antes. Y por otro lado, desde el lado como del tratamiento, hay un metaanálisis de más de 1.500 pacientes que están diagnosticados con trastorno ansioso y depresivo y demuestran efectivamente que se reducen de forma significativa los síntomas depresivos y en un poquito menor medida los ansiosos. Y desde el punto de vista como de la alimentación sana, también hay metaanálisis que muestran que la dieta mediterránea, que tiene una gran cantidad de fibra, puede reducir los síntomas depresivos hasta en un 45% y bajar los niveles de estrés percibido. Entonces, la evidencia es bastante contundente en relación a que cuidar nuestra microbiota intestinal va a mejorar efectivamente nuestra salud mental. Pregunta, con respecto a esos dos últimos estudios que mencionas, ¿logran aislar el factor microbioma o se podría explicar también que el cambio de alimentación viene asociado a cambios de hábitos, mayor cantidad de ejercicio, dormir mejor, etcétera? Es decir, solamente por mejorar el microbioma o la flora intestinal, ¿se pueden generar mejoras en trastornos de salud mental? Sí, o sea, efectivamente se logran identificar las bacterias asociadas a la mejora en salud mental. Ahora, los efectos evidentemente son moderados, o sea, y eso es súper importante. Cuando uno ya tiene una depresión o un trastorno ansioso, lo importante es ir a consultar a psiquiatras. Por ejemplo, en Grupo CETEP tenemos psiquiatras especialistas en esta área, porque aunque uno se coma, no sé, 5 kilos de lechuga, no se va a mejorar de la depresión y la ansiedad. Pero sí, lo que uno puede hacer es que si tiene hábitos alimentarios sanos de forma permanente, va a prevenir que aparezcan cuadros de depresión y ansiedad, incluso estando bajo situaciones de estrés como moderadas o importantes. O sea, más bien es un factor de prevención, todavía no se valida como un factor de tratamiento aislado a los medicamentos. Sí, el agregar una buena alimentación obviamente va a hacer que el tratamiento de la depresión y la ansiedad funcione mucho más rápidamente y mucho mejor. Estamos hablando con la doctora Claudia Barrera, psiquiatra de adultos y directora médica del Grupo CETEP, acerca de la relación y lo que nos está mostrando la evidencia entre el intestino, el cerebro, la salud mental y el bienestar. Nuevamente, colgándome lo último que dijiste, por ejemplo, claro, tú dices muy bien, no está validado como tratamiento, sí tal vez algún coadyuvante al tratamiento establecido para enfermedades de salud mental, pero ahí podríamos pensar tal vez, no sé si existen ya estudios o ensayos de probióticos específicos para mejora de salud mental. Se están estudiando, pero no están validados. Mira, los probióticos como el área que se está estudiando más en relación no solamente a la salud mental, sino que a deterioros cognitivos como el Parkinson. De hecho, ayer escuchaba en la BBC que hay un probiótico específico que sirve para disminuir la posibilidad de aparición de síntomas de Parkinson, incluso en pacientes que vienen con una predisposición genética a tenerlo, pero no hay ninguno que esté actualmente validado como tratamiento. Eso es importante como subrayarlo. Bueno, eso va muy bien. Me leí hace poquito, como hace 2 días, también un metaanálisis, este es como un dato anexo, de trasplante fecal. De cómo hacen trasplantes de como flora intestinal de una persona a otra, que claro, inicialmente para tratamiento de infecciones repetitivas de Clostridium, pero lo mismo que tú decías, está mejor en la flora, como implantarle flora intestinal de mejor calidad, parkinsonismo, enfermedad celíaca, muchos trastornos de salud mental, así que parece que por ahí hay algo. Y ya nos dijiste de la dieta mediterránea como modelo recomendado por la cantidad de fibra que tiene, pero ¿qué recomendaciones alimentarias se podrían hacer pensando en generar esta alimentación que nos beneficie nuestro bienestar emocional? Como 2 cosas importantes. Uno, que hay yo hablo de 6 enemigos de la microbiota.
Los ultra enemigos de la microbiota son la dieta ultra procesada, todo como la alimentación rápida, esta alimentación como cosas con mucha fritura o muchas azúcares refinadas y baja en fibra, es como el enemigo número 1 de la microbiota. El estrés crónico, estar sometido a estrés crónico también va a disminuir la microbiota buena. El uso de antibióticos, que desgraciadamente en nuestro país, bueno, y alrededor del mundo, se consume mucho antibiótico sin indicación médica, también mata, porque el antibiótico lo que hace es matar las bacterias, ese es su objetivo. El consumo excesivo de alcohol también se ha visto que destruye la microbiota, y también lo otro que se relaciona mucho es el sueño y el sedentarismo. El dormir 7 o 8 horas diarias mejora nuestra microbiota y el caminar también mejora nuestra microbiota. Entonces, esos son los enemigos y obviamente las sugerencias son un poco al revés, ¿no es cierto? Comer mucha fibra. La dieta mediterránea se caracteriza por tener, por un lado, fruta y verdura variadas, ojalá no siempre lo mismo, sino que ir variando las verduras, y también tener alimentos que disminuyan la inflamación, como por ejemplo los pescados, el omega 3, nueces, semillas, chía, linaza, porque favorecen el efecto antiinflamatorio. Y lo otro que favorece mucho la microbiota son los alimentos fermentados, como el yogur natural, el yogur de pajaritos que decía la abuelita, el chucrut, porque aportan como bacterias vivas. Y lo que comentábamos recién, también disminuir obviamente todos los alimentos ultraprocesados, azúcares refinados, alcohol, y cuidar el sueño y moverse, porque eso también va a favorecer nuestra microbiota. Perfecto, y siempre hacerle el llamado, porque yo he visto unos videos en redes sociales terribles. Los antibióticos está bien tomarlos cuando están bien indicados. O sea, si hay una infección que la amerita, hay que tomarlos porque, o si no, la infección te va a matar. Así que hay que consumirlos cuando corresponde, pero no tomarlos como decía usted, pues, así como que la gente se resfríe y se pone a tomar amoxicilina. Sí. Eso es pésimo, porque después uno de verdad necesita el antibiótico y va a tomar el antibiótico y el antibiótico no le va a hacer efecto. Exactamente. Entonces, nunca hacer eso. Doctora, ahora yo me quiero aprovechar del tema y tomar la perspectiva desde el otro lado. Y es que ayer supe de un caso de una persona que tenía un diagnóstico, así como un diagnóstico medio al ojo, de diverticulosis. Y yo dije, esto tiene más cara de salud mental que diverticulosis. Sí. Y le indicaron una colonoscopía, y le indicaron biopsia, y le indicaron todos los exámenes y por ahí, todo normal. Y todo indicaba entonces salud mental. ¿Qué tanto, ahora para el otro lado, la salud mental puede influenciar la salud gastrointestinal, y qué tanto la salud mental, por ejemplo, se expresa en síntomas gastrointestinales? Sí, efectivamente esto es una relación bilateral, es como una conversación permanente, es como nosotros, probablemente todos nosotros hemos sentido cuando hay algún momento de estrés o de amenaza, como la guatita apretada, así como mariposa en la guatita, o que a uno le dan ganas de ir al baño, porque efectivamente la relación es bilateral. Entonces también hay una relación directa a través del nervio vago. Entonces, frente a cualquier estrés, nuestra guatita, entre comillas, va a sufrir un poquito, porque efectivamente cuando estamos sometidos a estrés se altera la motilidad del intestino, la sensibilidad, y también se altera la composición de las bacterias. Entonces, muchas veces hay síntomas que hay cuadros ansiosos sobre todo que se manifiestan con síntomas intestinales, pero que finalmente el origen y el tratamiento básicamente no es solo intestinal, sino que es de salud mental. Y hay muchos pacientes, tal como tú lo refieres, que efectivamente pasan por meses de estudio de distinto tipo, colonoscopía, pero que finalmente después de todos esos 6 meses de estudio, que además son caros, terminan justamente en el psiquiatra, porque el origen de esta patología, de estos dos órganos que están tan unidos, tiene que ver más bien con la salud mental. Entonces, como que ahí también el mensaje es que tengamos mucho cuidado con estos síntomas, cuando aparece como esta hinchazón, que antes se le llamaba como colon irritable, que cambia de estreñimiento a diarrea, con reflujo, todos estos síntomas muy floridos intestinales, junto a estrés, irritabilidad sin causa, fatiga,
dificultad de concentrarse, tal vez el camino no es ir al gastroenterólogo, sino que tal vez el camino es ir a consultar a un médico de salud mental, a un psiquiatra, como les digo, un especialista, porque finalmente el tratamiento tiene que ver más bien con la enfermedad de salud mental. ¿Qué tan frecuente es, para que nos entienda la gente que nos está escuchando, la somatización es cuando uno tiene un problema y lo expresa en algo físico o algo que siente? ¿Qué tan frecuente es la somatización de los trastornos de salud mental en síntomas físicos y en este caso gastrointestinales? Sí, es algo bastante frecuente, y también ha ido variando con el tiempo, porque también ha tenido que ver un poco con el tema del estigma que tenía, yo diría, antes de la pandemia, todas las enfermedades de salud mental. Entonces, finalmente las personas lo último que querían era tener un diagnóstico de salud mental porque se asociaba mucho a estigma. Eso ha ido disminuyendo, y en la medida que ha ido disminuyendo el estigma, también ha ido disminuyendo la descripción de cuadros de somatización, porque cada vez las personas reconocen más rápidamente que, por ejemplo, los dolores de guatita pueden estar relacionados con el estrés y la depresión, pero no solamente los dolores de guatita, hay cuadros que son más difíciles tal vez de relacionar, como por ejemplo dolores articulares, que también se relacionan con enfermedades de salud mental. Obviamente, las cefaleas también se relacionan mucho con enfermedades de salud mental, y hay muchas dermatitis, y enfermedades en general de la piel que se relacionan de salud mental. Con la salud mental. Y también se ha visto que las personas que de alguna manera tienen como altos rendimientos en general en la vida tienden a tener más frecuentemente somatizaciones. Entonces alguien que es como que trabaja, ve a los niños, es muy frecuente que ese perfil de personalidad tenga más frecuentemente somatizaciones. Perfecto, entonces ya quedamos al tanto de cómo el intestino, el microbioma, flora intestinal y la alimentación nos pueden repercutir en las emociones y el bienestar emocional, y para el otro lado también, cómo a veces las cosas que estamos sintiendo se manifiestan en la guatita como esas mariposas, dolores, supuestos diagnósticos, y en verdad está todo en la cabecita. Muchísimas gracias, prima doctora Claudia Barrera, psiquiatra adulto, directora médica del Grupo CETEP, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, primo, y que tengan un muy buen día.